Bienvenidos al misterio. Esto es cultura ancestral. Buenas noches y bienvenidos al misterio. Hoy nos encontramos en un nuevo set. Como pueden ver, estamos en los exteriores de Guairapunku, un bonito lugar donde sopla fuerte el viento al sur de Quito, la capital. Hace milenios se dice que los primeros contactados por seres provenientes del cosmos pudieron haber sido personajes bíblicos como Moisés, Abraham, Noé u otros personajes descritos en otros varios relatos por diferentes culturas en la antigüedad. Relatos que, si bien es cierto, nos narran situaciones extraordinarias que se presentan para varias interpretaciones. Así es el caso de los supuestos contactados, quienes afirman haber recibido mensajes de los señores del cosmos. Los invitamos a descubrir los misterios y las claves del pasado. Soy Juan Narváez y esto es Cultura Ancestral. Muy buenas noches a nuestra amada audiencia de Cultura Ancestral. Una vez más les saluda Martín López desde este nuevo set aquí en la naturaleza, la finca de Oropéndola, en la provincia de Pastaza, a 15 minutos de la ciudad del Puyo. Un lugar totalmente recomendado para que venga a tomarse un aire limpio, una relajación, un contacto íntimo con la tierra y con la naturaleza y sus ciclos. Pues este es el lugar, la finca agroecológica Oropéndola. Muchos personajes se han hecho famosos por afirmar que han recibido supuestos mensajes extraterrestres para transmitirlos a toda la humanidad, de tal forma que estos personajes se dan a conocer a nivel mundial y dicen tener una misión de redención para el planeta Tierra, ante una inminente apocalipsis bíblico. Hablando del tema tan interesante que son las personas que han tenido un contacto o afirman o aseguran haber sido contactadas por seres de otros planetas. Para eso yo quería compartirles mi pantalla como siempre y enseñarles unas fotos. Podemos empezar con este señor. Este señor se llama Alberto Secúa. Él nació en la Ciudad de México un 16 de agosto en el año 1946. Estudió telecomunicaciones y tuvo su primer contacto en el año 1968 en el cerro La Cima, que hace una triangulación con las ruinas de Zempoala y el Cerro de las Tres Marías. Aquí tenemos unas imágenes de estos lugares en México. Al él tener este contacto con estos seres, ellos le informaron que ya se conocían desde otras vidas, que no es la primera vez que el señor Alberto estaba colaborando con ellos, y le afirmaron que ya se habían contactado, ya habían tenido un tipo de encuentro en vidas pasadas, y que él había cumplido esta función de recibir los mensajes de estos seres, que él describió como unos seres nórdicos, de cabello muy rubio y piel muy blanca, casi brillante, y de una altura más o menos de 1,80 m, y que estos seres le entregaron cierta información, que su misión de Alberto sería transmitirla a la humanidad. Así que el señor Alberto Secúa actualiza sus conocimientos en esta vida sobre la estructura cósmica, el tiempo, el espacio, etc. Y funda en la ciudad de Tampico, por ahí por Tamaulipas, un instituto de superación personal y psicotrónica,
En este instituto se enseñaban cosas como hipnosis, desarrollo de la conciencia, etcétera, varios diferentes de disciplinas espirituales de las cuales estaba a cargo el señor Alberto. Ahí en 1996, Alberto sale a la luz, salta a la fama, ya que fue entrevistado para la revista Contacto OVNI. Y diferentes ufólogos lo han entrevistado a lo largo de su vida. El señor sigue vivo y sigue haciendo videos, pueden encontrarlo en YouTube como Alberto Secua y escuchar su versión. Él llama a los seres de otros planetas como la hermandad cósmica y los describe como seres muy amables que están para ayudar a la humanidad en su evolución espiritual. En Perú, el jueves 10 de marzo de 1960, en la estación central hidroeléctrica del Cañón del Pato, departamento de Ancash, en Huallanca, una represa que está ubicada en un túnel a 114 metros de profundidad, donde se supone que ese día, cerca de la medianoche, toda la central se apagó completamente. Esa misma noche, el técnico encargado fue el yugoslavo Vlado Kapetanović, quien decidió salir del túnel para ver qué pasaba, y observó que los transformadores de la planta no estaban en su lugar. Entonces se dirigió a encender el sistema de emergencia que está alimentado por baterías. En ese momento, relata Kapetanović, que fue sorprendido por una intensa luz que iluminó todo el lugar como si fuese de día. Cuenta que esa luz partía de un aparato en forma de disco que estaba flotando sobre un islote entre el río Santa y el Quitarrasca. Entonces vio a unos seres de forma humanoide cerca del aparato en forma de disco. Estos seres tenían una apariencia nórdica. Estaban cubiertos de una especie de traje metálico de color gris. Kapetanović relata que se dirigieron hacia él y le hablaron en perfecto yugoslavo, que es su idioma natal. Kapetanović se puso muy nervioso y empezó a gritar. Entonces Quirós, un vigilante de la planta, se le acercó intentando calmarlo. Le dijo, ya llegaron ellos, explicándole que conocía a estos seres, que ya los había visto antes y que los pastores de la alta montaña estaban en contacto con ellos. Kapetanović no se lo creyó del todo, por los horrores que había vivido en la Segunda Guerra Mundial, y supuso que estos seres altos con aspecto nórdico, con trajes apretados y metálicos, eran antiguos integrantes de los servicios secretos alemanes, tal vez de la CIA o de la KGB. Kapetanović le dijo a Ricardo González en una entrevista en una reunión que sostuvieron mutuamente en Lima, Perú, donde mencionó lo siguiente: no creí que esos humanos altos y rubios fueran extraterrestres, pensé que eran espías de alguna nación, con prototipos militares avanzados. De hecho, los denuncié en una comisaría local, pero luego con las demostraciones telepáticas, psíquicas de toda clase y también tecnológicas que me dieron, me terminé convenciendo de que no eran de este mundo. Los supuestos extraterrestres le habrían indicado que no eran alemanes. Vlado les preguntó si fueron los responsables del apagón y estos seres le aclararon que no fueron los responsables del apagón de la planta, ya que había sido un hecho ajeno a su presencia. Más tarde se reportó que hubo un incidente en la red de Chimbote, en la costa peruana, que generó el corte de energía en Huallanca. Tras intercambiar algunas palabras en la central, aquellos seres se marcharon en su nave que, según relata Kapetanović, tenían forma de plato al revés y 3 patas. El caso de Vlado Kapetanović no termina ahí. De acuerdo con su relato, los volvería a ver más tarde, ya que Kapetanović entabló una amistad con los campesinos de las alturas, como la montaña siempre nevada de Champará y Quitarrasca. Kapetanović empezó a protagonizar encuentros directos con estos seres, que los pastores de las comunidades los conocían como los apunianos, quienes le habrían anticipado que ocurriría un terremoto que golpearía la zona de Yungay. Según cuenta Kapetanović, esto ocurriría un año después de que el hombre llegue a la luna. Estos seres le advirtieron de un alud y que el producto del movimiento sísmico sepultaría a la población de Yungay. En 1967, diversos ovnis fueron fotografiados en los cielos de Yungay. Se presentaron polémicas imágenes de esos ovnis metálicos en aquella época, que fueron examinados por varios científicos como Richard Grenwell, director de la APRO, importante organización que investigaba ovnis.
Wendell Steven es coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. JJ Benítez, periodista e investigador español. Y Joseph Allen Hynek, prestigioso astrónomo y padre de la ufología moderna. 2 años después, cuando el Apolo 11 se posó en nuestro satélite, un 20 de julio de 1969, Vlado se armó de valor e informó a las autoridades, pero como era de esperarse, no le creyeron. El 31 de mayo de 1970, un violento terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, con epicentro en el Océano Pacífico, sacudió la zona de Ancash, sintiéndose en casi todo el Perú. Más de 20.000 habitantes de la pequeña población de Yungay desaparecieron como consecuencia del desprendimiento de un gigantesco bloque de nieve y hielo del nevado Huascarán, cumpliéndose exactamente lo que los apunianos le revelaron a Kapetanovich. Pasando a otro caso de contacto muy similar, tenemos este muy conocido. Este es el señor Enrique Castillo Rincón, originario de Costa Rica, de la capital de San José. Nació en 1930 y se hizo ingeniero electrónico. Se fue a vivir a Colombia y se interesó por el fenómeno ovni. Este interés suyo por el fenómeno de los ovnis lo llevó a realizar diferentes viajes por Sudamérica a diferentes conferencias que tocaban este tema. Una de esos viajes lo llevó a Caracas, donde conoció a Connie Méndez, una mujer de la cual estaremos hablando en futuros programas, si es que no es en este mismo. Ella le aconsejó que fuera a la laguna de Guatavita, una laguna de la cual ya hablamos en este canal, en este programa, el día que tocamos el tema de ciudades perdidas. Cuando se habló del Dorado, ya vimos esta laguna de Guatavita. Recordemos, es un sitio sagrado para los muiscas, donde se cuenta la leyenda que hay una ciudad de oro, quizás el Dorado está aquí en las profundidades de esta laguna. La cuestión es que en el año 1973, un 3 de noviembre, el señor Enrique Castillo Rincón viajó a este cerro y pasó toda la tarde solo, esperando a que llegaran estos seres con una información importante, como le había dicho Connie Méndez. Él esperó hasta que llegó la noche y una vez que se sintió cansado decidió marcharse. En su camino de regreso vio que de las profundidades de la laguna emergieron 2 enormes bolas de luz, esferas de luz, que se elevaron de la superficie del agua y se quedaron suspendidas en el aire como mirándolo, dice él. De estas naves bajaron 2 seres extraterrestres, según él dice, y él los describe bastante parecido a como los describía Alberto Secúa, como de apariencia nórdica, piel muy blanca, estatura bastante elevada y cabellos rubios y ojos claros, así como describían los nórdicos a sus dioses y cómo se describía a los habitantes de la Hiperbórea, como vimos también en el video de Civilizaciones Perdidas. Enrique se sorprendió mucho al ver que uno de estos seres que bajó de la nave era un sujeto que ya él conocía, que ya se habían encontrado en Caracas, un sujeto que se presentó bajo el nombre de Cyril Weiss, un suizo que cuando se conocieron le dijo que tenía que irse al exterior, tomar un viaje, y en esta ocasión se encontraron aquí en esta laguna de Guatavita. Y bueno, estos seres dijeron venir de las Pléyades. Ellos le dejaron a Enrique unos mensajes sobre el tiempo, sobre los 9 tiempos que habrían de cambiar el mundo. Enrique Castillo, antes de su muerte en 2013, escribió varios artículos y mucha información acerca de esto. Mucha de esta información se toma como profecías
Por ejemplo, se le atribuye que una de sus profecías describía la generación de enfermedades como el SIDA. Aunque el mismo Enrique Castillo afirma que las profecías y el futuro son una cosa maleable que se puede cambiar, concentrando la intención de un grupo humano, direccionándola hacia cambiar este destino, este futuro. Entre los avances tecnológicos que él describía de estos seres, describió una especie de cristales vivos de memoria, los cuales se descargaba la mente humana para lograr la teletransportación. Más o menos así es como lo describe el señor Enrique Castillo Rincón. Tenemos más o menos como un imaginario de cómo fue su contacto al ver estos seres luminosos descender de estas esferas de luz. Uno de los casos más controversiales es el caso de Billy Meier, un agricultor suizo que viajó por todo el mundo, quien estuvo en más de 42 países durante 12 años, buscando su camino espiritual. Meier afirma haber tenido encuentros con unos seres presuntamente de raza alienígena denominados como los Pleiadianos. Él menciona que estos seres le permitieron publicar imágenes y videos de sus naves con el fin de tener evidencia de la vida extraterrestre. Existen dos posturas en cuanto al análisis de las evidencias presentadas por Meier. La primera se respalda por expertos científicos que afirman que se trata de fotografías verídicas, las cuales muestran seres o entidades del espacio. Pero la segunda muestra un análisis computarizado hechos por un grupo de científicos, ingenieros y expertos en el tema OVNI, como Fred Adrian y William Spaulding, dos investigadores los cuales afirmaron posteriormente que fue un engaño puro y grandioso a la vez. Billy afirma que las fotos, antiguas como las recientes, tienen la misma calidad, ya que fueron tomadas con la misma cámara rota y no tuvo la necesidad de cambiarla porque a Billy le funcionaba muy bien. Wendell Stevens, ex coronel de la USAF, dijo que Billy tuvo que haber tomado las fotos con su cadera, esto debido a que a Billy le falta el brazo izquierdo. Meier también afirma haber tenido sus primeros encuentros el 28 de enero de 1975 con una hermosa mujer pleiadiana denominada Semyase, en donde se supone que la imagen mostrada por Meier como prueba fue sacada de un programa de televisión. Billy Meier sigue siendo una de las controversias más grandes de la comunidad ufológica mundial. Si bien sus historias han sido desacreditadas, el mensaje transmitido por estos seres a Billy sigue despertando el interés, así como la posibilidad de una inminente destrucción global por la negligencia, la codicia y el desapego del mundo natural por parte de la humanidad que se dirige a su autodestrucción. En 1984, Jaime Maussan investigó en profundidad el caso de Billy Meier y lo presentó en su programa 60 Minutos, donde comenta que le cambió la vida cuando analizó las evidencias de Billy Meier, como los metales raros, grabaciones, fotografías sobre su supuesto contacto con los presuntos pleiadianos. El caso a Jaime Maussan lo apasionó tanto que continuó sus investigaciones, convirtiéndose en uno de los periodistas más famosos de estos temas en Latinoamérica. Y así pasamos a uno de los más famosos contactados de habla hispana en el mundo. Este señor se llama Sixto Paz Wells. Nacido en Lima, Perú, un 12 de diciembre del año 1955. Su papá tenía un instituto llamado el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, que se dedicaba justamente a la investigación del fenómeno ovni y extraterrestre. Por esta razón, el señor Sixto tuvo el contacto con el fenómeno ovni desde los 12 años y le interesó bastante. Cabe mencionar que su padre, Carlos Paz García, fue el presidente y el fundador de este instituto. También vale mencionar que Sixto Paz fue un excelente estudiante en su primaria y secundaria, estudió en la Universidad Católica de Perú y a los 19 años
llevó al periodista español JJ Benítez, el autor del libro El caballo de Troya, de toda la saga, lo llevó al desierto de Chilca el 7 de septiembre de 1974 para un avistamiento ovni programado. Esto lo catapultó a la fama. Se convirtió en un escritor y conferenciante especializado en el tema de la ufología y el fenómeno ovni. Él le da una perspectiva científica y espiritual al fenómeno. Ha liderado un montón de expediciones y de contactos o avistamientos programados. Esto lo ha convertido en un personaje bastante conocido entre los ufólogos. Además que ha liderado la misión Rama o el grupo Rama, que viene de Ra, que es el dios egipcio del sol, y Ma, que vendría a significar madre. Entonces, una especie de madre solar, madre cósmica, una conciencia cósmica a la que busca llegar esta sociedad, este grupo de la misión Rama, que bueno, ya fue disuelta, pero por muchos años este grupo estuvo a lo largo de diferentes países de Latinoamérica investigando el fenómeno ovni, realizando diferentes prácticas espirituales y diferentes encuentros para canalizar mensajes del espacio exterior, digamos, de conciencias superiores. Él ha escrito más de 20 libros, para ser exactos, ha escrito 20 libros en español y escribió en 2017, publicó un libro en inglés. Se ha hecho bastante conocido, como ya les mencioné. Aquí tenemos un ejemplo de uno de sus libros, Los guías extraterrestres, así los llama él, ya que él considera que son conciencias superiores que están ayudando al humano en su evolución de conciencia. El 30 de abril de 1962, Eugenio Siragusa supuestamente tuvo su primer contacto con seres provenientes de otros mundos. En su relato, Siragusa cuenta que se encontraba en su casa cuando sintió una llamada interior. Así que se asomó a la ventana y observó un objeto sobrevolando el volcán Etna. Siragusa tomó su automóvil y se dirigió al monte Zona Manfred, un cráter apagado en la aldea del volcán. Según relata Eugenio, después de varias horas vio dos seres con trajes luminosos, de casi 2 metros de altura. Cuando los vio, se paralizó, pero recibió un rayo de luz de color verde que lo tranquilizó. Siragusa describe a estos seres con los ojos grandes, de piel muy clara, de cabellos que caían sobre sus hombros. Uno era rubio y el otro era moreno. En su vestimenta llevaban muñequeras y tobilleras brillantes que parecían de oro. Portaban un cinturón luminoso en la cintura y unas placas extrañas en el pecho. Según Siragusa, menciona que estos seres son solares porque habitan en las estrellas. Algunos de los nombres de estos seres que menciona son Astar Sheran, Merku Alcorn e Itacar, quienes lo habían preparado durante 10 años para confiarle una misión. Se supone que le revelaron que hace 2000 años habían acompañado a Jesucristo en su venida a la tierra. Siragusa en sus relatos menciona que le dieron un mensaje para que lo revelara a las altas autoridades. Asegura que envió por telegrama dicho mensaje a todos los jefes de Estado y científicos que investigaban la energía nuclear. El mensaje decía lo siguiente: con desgrado debemos advertiros necesariamente sobre el peligro de vuestros experimentos nucleares. Nos duele afirmar que nada se podrá hacer para evitar que vuestro mundo sufra un duro golpe de naturaleza desastrosa y mortal. Si queréis que vuestro planeta no se convierta en el cuerpo doliente de un lejano tiempo, debéis abandonar de un modo definitivo y para siempre vuestros deleterios experimentos nucleares. Hemos sido encargados para vigilar vuestro destino, porque tenemos confianza en vuestro porvenir. Estad completamente seguros de que si tenéis la fuerza y el coraje para realizar una sólida unión entre todos los habitantes de la Tierra y lleváis a cabo la completa destrucción de los armamentos nucleares, que ahora más que nunca os hacen orgullosamente dañinos y morbosamente agresivos, todo será posible.
Este es el mensaje supuestamente recibido por Siragusa, en donde afirma haber tenido 19 encuentros con estos seres, ya sea en persona o por vía telepática. Entre los más conocidos es Astar Sheran, miembro de una tal confederación interestelar en donde se supone que estos seres también pueden llegar a vivir miles de años por el universo. Eugenio Siragusa nació en Catania, Italia, el 25 de marzo de 1919 en una familia de clase media. Fue un ufólogo, investigador y escritor muy conocido dentro del movimiento Nueva Era, como los movimientos OVNI de la época. Fundó el Centro de Estudios de la Fraternidad Cósmica para divulgar su obra. El 23 de noviembre de 1978 se generó una polémica. Eugenio Siragusa fue arrestado por la Policía Judicial de Catania por gravísimas acusaciones, como violencia social, secuestro, abuso de la actividad médica y estafa. Kelly y Leslie Hooker, dos norteamericanos y cercanos colaboradores de Siragusa, lo denunciaron por sus abusos. Frente a todas las acusaciones, solo permaneció la imputación por estafa. Siragusa desde la cárcel de Catania envió un escrito el 12 de diciembre de 1978, donde dice lo siguiente: es un injusto y diabólico complot contra mi persona y contra mi obra sensibilizadora de la realidad de los ovnis y de su profundo significado moral, social, científico y religioso. Luego Siragusa sería completamente absuelto el 5 de abril de 1982 y su caso judicial archivado definitivamente. Permaneció en prisión hasta marzo de 1979 porque el hecho no subsistía. La prensa, así como todo el mundo ufológico, no ha logrado nunca demostrar con alguna prueba ni la autenticidad ni la no autenticidad de sus supuestos contactos. En septiembre de 1992, ante las cámaras de diferentes órganos de prensa, sobre todo internacionales, puso de manifiesto públicamente su retiro oficial de su misión, en obediencia a lo que le habían comunicado estos seres extraterrestres. En 1998, Siragusa difundió por internet lo siguiente: está bien que se sepa, una vez para siempre, que no formo más parte de ningún grupo cultural y de ninguna asociación científica de la Tierra. Los días que me quedan por vivir en este mundo permanecen ligados a los amigos que quiero y amo fraternalmente. Con devoción, Eugenio Siragusa. Nicolosio, 21 noviembre 1998. Y por último quería hablarles de este señor que se volvió muy famoso en la década de los 50. Su nombre es George Adamski. Nació el 17 de abril de 1891, es el más antiguo de los contactados de esta lista. Falleció el 23 de abril de 1965. Vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos, aunque es originario de Polonia. Fue conocido como el primer contactado, o el más famoso de la década de los 50. Gracias a que él escribió 3 libros. Aquí tenemos una imagen de estos libros que escribió él, que en su momento fueron bestsellers y vendieron más de 200,000 copias. Tenemos este que es Discos Voladores, o en inglés Flying Saucers, o Salseros Voladores, unos platos para salsa, ¿no? De hecho, él es el pionero en usar este término que en la ufología seguiría usándose hasta el día de hoy. Término platillo volador o disco volador. Se dice que su primer contacto fue el 9 de octubre de 1946, cuando en Palomar Garden, el lugar donde se mudó y se dedicó a la agricultura y estudiar religión y diferentes disciplinas espirituales, construyó un pequeño observatorio astronómico de madera, y el 9 de octubre de 1946 llegó a ver una nave nodriza, como él dice, en forma de cigarro puro, como el que vemos aquí en la esquina izquierda superior de la pantalla. Le afirmó que era una nodriza. Un año después le tomaría una foto, en el 1947. Y a finales de este año, del 47, afirmaba haber visto más de 184 ovnis desde su observatorio astronómico en Palomar Garden. Esto fue un poco tiempo después de los
casos más famosos y pioneros en el tema de avistamiento ovni, que fue el de Kenneth Arnold y el tan famoso caso Roswell. El señor George Adamski fue conocido gracias a sus libros y sus experiencias de contacto que eran especialmente sobrenaturales, ya que en sus narraciones él afirmaba haber viajado en estas naves a planetas distantes y hasta a la Luna. Describía a los seres tripulantes de estas naves como amistosos y que lo llevaron amablemente a dar un paseo en sus naves por el espacio. Por esta razón y por más, los investigadores del tema ovni han catalogado a sus narraciones como inventos o como falsas noticias, falsas experiencias. Todo un compendio de mentiras, se dice. Y fue duramente criticado en la época, ya que desvalorizaba a los verdaderos investigadores del fenómeno ovni, haciéndolos parecer ridículos sus investigaciones. Por lo cual, este caso de George Adamski es conocido como un gran fraude y no un verdadero caso de contacto. George Adamski se proclamaba como investigador, filósofo, profesor, estudiante, sin tener ninguna validación real de ninguno de estos títulos. Y bueno, y los libros que escribió, todos fueron en la década de los 50 y los 60. A principios de 1930 fundó la Orden Real del Tíbet y también se licenció para hacer vino durante la ley seca. Ahí fue cuando él se forró de dinero, hasta que ya no pudo hacerlo más y fue cuando se dedicó a elaborar estos libros narrando sus experiencias de contacto. Y eso ha sido todo por hoy. Aquí tenemos unas fotos supuestamente de los discos voladores, los salseros voladores de Adamski. En Lima, Perú, 1988, Ricardo González Corpancho, con 14 años de edad, pudo observar en el día una luz muy brillante que se dirigía hacia el Océano Pacífico sin emitir ningún ruido. Y a los pocos días la noticia habría salido en los diarios y en la televisión, con un título amarillista que decía "Intensa oleada de platillos volantes". Ricardo, al ver este objeto, se interesó mucho por el fenómeno a esa edad, y tenía la certeza que en ese objeto que vio existían tripulantes al interior. Años más tarde, entre los 18 y 19 años, Ricardo González Corpancho tuvo su primer encuentro que lo llevó a ser testigo del fenómeno de contacto. Relata que se encontraba en su casa estudiando mercadotecnia para los parciales, así que sintió la necesidad de descansar, de relajarse un momento y cerró los ojos. En ese instante escuchó una voz en su cabeza que le decía: "No dejes de seguir buscando". Ricardo dudó de lo que estaba escuchando. Él pensaba que era una tontería producto del estrés por los estudios. Entonces nuevamente esa voz masculina le dijo: "¿Quieres una prueba? Sube a la terraza. Somos seres extraterrestres que estamos contactando". Era octubre de 1993 y Ricardo vivía con sus padres, así que en ese momento se decidió a subir a la terraza y le dijo a su hermano Pepe que le acompañase. Subieron juntos y Ricardo se dio cuenta que en el cielo estaba una luz roja muy brillante. Pensó que era una antena de telefonía o algo así. Entonces el objeto se empezó a mover aproximadamente por encima de la terraza en la que se encontraban. Pudieron ver que tenía apariencia triangular y terminaba en punta. Ricardo y su hermano Pepe se emocionaron tanto que gritaron: "¡Un ovni! ¡Un ovni!". Luego sus padres también subieron a la terraza a ver qué sucedía y vieron el objeto. En ese momento el objeto se comenzó a mover dirigiéndose hacia la sierra, a la cordillera de los Andes. Así que nuevamente Ricardo escuchó una voz que le decía que de esa manera le habían dado una prueba que el contacto es real y que así como contactaron con Ricardo, ya lo habían hecho antes con otras personas y que lo seguirían haciendo. El 5 de septiembre de 1996 se presentó el primer contacto físico que tuvo Ricardo González con un ser intraterrestre.
Relata que fue en un viaje que inició en búsqueda de la leyenda del Paititi, en una expedición peruana-uruguaya. Ricardo, con solo 22 años de edad, se encontraba en la selva del Paititi o Paiquinqui en Cusco, la ciudad perdida de los incas, ubicada en el Parque Nacional El Manú. Ricardo se había adentrado profundamente en la selva, así que mientras observaba y analizaba unos petroglifos en un muro de piedra de 30 metros de largo, cuando escuchó que alguien se le acercaba por la espalda, se dio vuelta pensando que era un animal que lo iba a atacar y pudo observar a un hombre por los matorrales. Eran las 5 o 6 de la tarde. Ricardo describe a ese ser de rasgos asiáticos, de unos 70 de estatura. Parecía más alto porque llevaba un casco alargado como las coronas de los faraones egipcios. Este ser se iba acercando poco a poco y lentamente levanta la mano izquierda saludándolo. Ricardo en ese momento estaba aterrado por el suceso. Este ser inicia comunicándose telepáticamente, diciéndole en perfecto castellano que esté tranquilo, mi nombre es Alcir, y que la civilización que están buscando, el Paititi, existe hace más de 10.000 años, ya que son supervivientes de culturas perdidas y los incas ya los conocían. Ricardo González, después de viajar al Paititi, los ha visto en 8 o 9 ocasiones. Asegura haber tenido encuentros con los tripulantes de estas naves como Antarel y más tripulantes. Inteligencias extraterrestres provenientes de la región de Alpha Centauri, e incluso comenta que ha subido a las naves de estos seres. Ricardo en su testimonio menciona que estos seres son más parecidos a nosotros, o mejor dicho, nosotros somos más parecidos a ellos. Ricardo González nació en Lima, Perú, en 1974. Desde los 22 años son más de 3 décadas que estudia el fenómeno OVNI o FANI, fenómeno anómalo no identificado como se lo conoce oficialmente. Ha impartido conferencias y entrevistas en varios países para contar su testimonio, que no estamos solos en el universo. Tiene una serie documental llamada La nave del tiempo en Gaia. También participó en Cosmic Disclosure, Deep Space y en el canal History Channel. Es considerado uno de los testigos de contacto con mayor credibilidad en el mundo. Es autor de una veintena de libros que han sido traducidos a diversos idiomas como inglés, italiano, francés, portugués y alemán. Entre los más destacados son Los Maestros del Paititi, en donde narra su expedición hacia las selvas del Manu tras la leyenda de la ciudad perdida de los incas y su probable conexión con la existencia de un mundo subterráneo. También Tierra 2, Lugares de Contacto, Protocolos de Contacto y El Vórtice. Para Ricardo, su libro El mensaje del cisne negro marca un antes y un después en su tarea. Actualmente vive con su esposa Sol al pie del mítico Cerro Uritorco. El 7 de marzo del 2014 tuve el gusto de conocer a Ricardo González Corpancho en una conferencia que dio en la Cámara de Comercio de Quito. Yo y mi pareja de ese momento nos acercamos a Ricardo y su esposa. Los saludamos y mientras salíamos del lugar, yo le pregunté sobre ciertos mensajes transmitidos por estos seres, que decían que vivimos en un tiempo alterno, ya que en el pasado nuestro planeta habría sido destruido por una lluvia de meteoros, y que los extraterrestres habrían viajado al pasado para salvar la Tierra y que en ese proceso nos encontramos en un tiempo alterno, un tiempo donde la Tierra fue destruida y otro tiempo donde la Tierra fue salvada por estos seres. El 21 de diciembre del 2012 sería la fecha donde se volvería a unir estos dos tiempos, generando una nueva era donde la verdad extraterrestre saldría a la luz como una realidad oficial, y estos seres se mostrarían más abiertamente hasta el gran contacto. Ricardo ha invitado a investigadores y periodistas especializados en ovnis, a encuentros o avistamientos programados. Antes de ello se supone que se recibían mensajes telepáticos que indicaban con exactitud el lugar, fecha y hora indicada por estos seres. Ya en el lugar, según los testigos, observaban luces extrañas y objetos en estos encuentros programados, como en el monte Shasta, al norte de California, en 2014, invitó a reconocidos periodistas e investigadores del fenómeno OVNI, como es el caso de Paola Harris, ex asistente del campo del astrónomo norteamericano Allen Hynek, como ya lo dije, el padre de la ufología. Muchas gracias por escucharnos, un abrazo enorme, nos volveremos a ver en una próxima entrega. Y buena noche, esto es Cultura Ancestral. Espero les haya interesado este tema. Esto ha sido todo por este martes. Y pues bueno, muchísimas gracias por su atención, por su tiempo. El misterio
Es para ustedes. Esto ha sido Cultura Ancestral. Nos vemos. Guairapunku Producciones.